Corresponde ahora el turno a los grupos parlamentarios. Hay 4 solicitudes de grupos que han pedido la comparecencia de la señora Secretaria de Estado. Comenzamos por el grupo parlamentario mixto de Coalición Canaria Nueva Canaria. Don Pedro Quevedo tiene la palabra. Son 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también por el esfuerzo en la hora de explicar a qué grupo se representa. Bien, muchas gracias por su exposición, señora Secretaria de Estado. Lo que le tengo que garantizar es que usted produce una imagen de seriedad en la exposición, al margen de que me temo que nuestro acuerdo con lo que usted dice es francamente escaso. Pero, en todo caso, reconocer la seriedad con la que creo que se plantean las cosas. Mire, desde el punto de vista de los nacionalistas canarios, un presupuesto expresa la voluntad de un gobierno. No podemos aceptar que un presupuesto exprese una especie de irreversibilidad en lo que se pinta en ese presupuesto. Es decir, es imposible hacerlo de otra manera, que es lo que usted nos ha venido a decir, para salir de esta situación. Por lo tanto, le tenemos que negar a usted la mayor, para empezar. No, claro que hay otra forma de hacer los presupuestos, por supuesto. Lo que pasa es que no es la que ustedes defienden. Y además un presupuesto que tenemos que señalar que nos tememos muy mucho que está condicionado por algún que otro proceso electoral autonómico que está en puertas. Lo digo sobre todo porque cuando escucho sus planteamientos sobre la cuestión de las pensiones, le tengo que decir que no conozco a nadie que maneje cifras que crea que es posible que ustedes con la línea en la que están trabajando consigan mantener un 1% de incremento de las pensiones y además su actualización, porque creo que estaríamos hablando de en torno a 10.000 millones de euros y, sinceramente, las cuentas no nos cuadran. Entendemos que hay una persistencia en el error, es decir, es lo que algunos economistas denominan austeridad expansiva, ¿no? Es decir, defender que a través de la austeridad, de la obsesión por el déficit, es posible expandir la economía. Yo creo que este es un tema que está bien cuestionado por unos cuantos economistas ilustres y, sobre todo, por la realidad, ¿verdad? Porque, como han demostrado otras experiencias en los países del entorno europeo periférico, y a los que les va francamente mal con estas medidas y con lo que está ocurriendo en el Estado español, al que le va también francamente mal, como creo que es de todo punto evidente. Porque, claro, este presupuesto parte de unos datos macroeconómicos que no podemos aceptar. La verdad es que no podemos aceptar que la retracción de la economía vaya a ser de menos un 0,5% del PIB. Es que no conozco ni un solo organismo, incluidos los nada sospechosos de pertenecer a los sectores antisistema, como el Fondo Monetario Internacional, o la OCDE, que es que colocan un escenario mínimo del 1,3% negativo de crecimiento del PIB. Por lo tanto, nosotros no podemos creernos que esto sea una previsión realista. Por lo mismo que nos cuesta enormemente creernos las previsiones sobre ingresos y gastos. Desde luego, es poco plausible. Yo creo que en este año ustedes no van a cumplir el objetivo de déficit porque no puede ser. Se ha incrementado el gasto porque se tiene que incrementar, porque aquí lo que se ha incrementado es el paro y las condiciones deterioradas de la vida de la gente que incrementan el gasto público, a la vez que ustedes han sumado el conseguir importantes cantidades de recursos cuando se trata de pagar a la banca, que al final computarán como deuda pública. Pero esto nos coloca en una posición en la que, por supuesto, los gastos estamos seguros, como va a ocurrir este año, que van a crecer más de lo que ustedes tienen previsto, y, por supuesto, también los ingresos. Porque ¿de dónde conseguiremos incrementar los ingresos cuando lo que hay es una persistencia en ser enormemente, digamos que generosos con las grandes fortunas, con los auténticamente fuertes, con las grandes entidades financieras que continúan haciendo un esfuerzo fiscal absolutamente ridículo respecto del que está haciendo la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, y esta política no se corrige? ¿O cómo es posible que esto ocurra cuando, en vez de luchar contra la evasión fiscal, lo que se ha hecho es abrirles la puerta a los evasores con cifras absolutamente ridículas del 10%, de pagar el 10% cuando les tocaría una cifra bastante superior, que además no va
a hacer que retornen esas fortunas al Estado español, como creo que se está demostrando. Esto no se lo estamos diciendo nosotros solos, se lo están diciendo los mercados. Los llamados mercados, pues resulta ser que no les ha gustado nada el presupuesto, como sabe, por su reacción inmediata, y no le ha gustado nada al Fondo Monetario Internacional, que también ha dicho que con esta austeridad no se puede crecer. Por lo tanto, creemos que no estamos diciendo nada que pertenezca al terreno de las políticas antisistemas y del criticar por criticar. Lo que le estamos diciendo es que creemos que este presupuesto extraordinariamente duro para la mayoría de la gente, me hablo de la mayoría de la gente llegando a las clases medias, que están gravemente afectadas por esta política. Esto no van a conseguir sacarnos de esta situación, van a profundizar. Otra cosa es hasta dónde se quiera llegar. Si lo que se pretende realmente es una reducción de los servicios públicos al mínimo minimorum, si lo que se pretende es esto, una destrucción, una voladura del denominado Estado del Bienestar, esta, desde luego, es la política adecuada para conseguirlo. Si lo que se pretende es recentralizar la organización político-administrativa del Estado a través de acogotar a las comunidades autónomas, que además tienen la característica de que son las que gestionan los servicios públicos, realmente a lo mejor se puede conseguir eso. Otra cosa es el precio que haya que pagar por eso. Nosotros creemos, por cierto, en relación con las comunidades autónomas, que además se da un hecho que tenemos que señalar aquí. Es que no es posible tratar igual a los que son desiguales, en el sentido de que es que hay unos que han cumplido escrupulosamente, como la Comunidad Canaria, con los objetivos de déficit, y al final ha demostrado ser un error, esto de ser serio, porque es que al final vamos a estar tratados exactamente igual, y este que está aquí, su partido no apoya al Gobierno de Canarias, pero esto es una evidencia, quiero decir, no estamos en el Gobierno de Canarias, pero esto es una evidencia, al final el trato va a ser igual, aunque el comportamiento haya sido distinto. Entendemos que el fondo de la cuestión es un sometimiento a las políticas formuladas por el núcleo duro de la Unión Europea. Un núcleo duro que caracteriza bien en este momento el gobierno alemán, con una política que además se ejemplifica por lo siguiente. Ya los alemanes, ya lo hemos oído demasiadas veces, en mi opinión, ya los alemanes sufrimos lo nuestro hace 20 años, ¿no? Han dicho ya unos cuantos altos representantes del gobierno alemán, como si en el Estado español la gente no hubiese pasado por una dictadura o se hubiese accedido al estado de bienestar a medias a lo largo de los 80 con un esfuerzo tremendo, y como si se le debiese algo a alguien. Nosotros creemos que hay que protestar cuando se nos dicen estas cosas. No se nos puede estar dando ejemplos de esta naturaleza. Ahora les toca esforzarse a ustedes. Es que algunos sí, pero la mayoría no, han vivido en jauja en este país, en nuestra opinión. Y todo ello para defender sobre todo los intereses de una banca internacional, especialmente la alemana, que se ha caracterizado por dedicarse a dar dinero a expuertas para alimentar una burbuja que acabó reventando, con una política profundamente irresponsable, porque ¿cómo se le pide a una entidad bancaria responsabilidad porque sus jefes de riesgo se dedicasen a generar créditos, a repartir dinero sin evaluar los riesgos? Es que esto, si ocurre en una empresa privada, daría con los huesos de los responsables en la calle. Aquí lo que está ocurriendo es que después de esa gestión absolutamente irresponsable, lo que se está haciendo es premiarlo. Se les ha premiado porque hay un Banco Central Europeo que no oigo al Gobierno del Estado español defender que el Banco Central Europeo debe ser un Banco Central. Un Banco Central Europeo no es aquel que está obsesionado con la inflación, es aquel que se dedica a evitar operaciones especulativas, que no le da dinero a la gran banca al 1% para que la gran banca compre deuda pública española al 6% y haga el negocio del siglo, que es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el problema está en que los grandes responsables de esto no solo no pagan, sino que además cobran. Y cobran de una forma realmente, en nuestra opinión, obscena. Y además computará como deuda pública, lo cual alimentará el discurso de que lo público ha sido lo responsable de la crisis, porque por ahora eso no se demuestra. La deuda pública española es inferior todavía a la deuda alemana, a la deuda francesa, y la que está disparada es la deuda privada, de forma que no es el sector público el causante de esta crisis que estamos viviendo. De forma que nosotros creemos que este presupuesto está equivocado porque abunda en una línea que creemos que conduce a más depresión, a menos actividad económica. No es posible impulsar la actividad económica desde la austeridad, y eso de la confianza ya no hay nadie que se lo crea.
Es necesario generar confianza porque lo han demostrado los hechos. Desde Canarias solamente le voy a dar un dato. ¿Cómo vamos a aceptar un presupuesto en el que con el 33% de paro, el Plan Integral de Empleo de Canarias ha pasado de 43 millones de euros a 10? Realmente creo que esto ejemplifica perfectamente, la situación. Yo le tengo que decir que volvemos a insistir en que existe un régimen económico y fiscal en Canarias, que es una ley que parece ser que solo sirve para saltársela. Pedimos una vez más consideración con una comunidad que ha hecho lo que tenía que hacer, que está sufriendo como nadie la crisis y que sinceramente no sé hasta dónde creen ustedes que se puede resistir. Muchas gracias por su